Hola a todos amigos de Spanish Boost y bienvenidos a este segundo episodio en donde elegimos entre una cosa u otra cosa. Está muy caótico esta introducción. Hoy estoy con un invitado especial que es mi hermano. Hola, soy Fausto, hermano de Camila. Ok, Fausto está acá para discutir conmigo. Así que empezamos. Faust, ¿sabes cómo es el concepto de este podcast? No sé cómo es el concepto de este podcast. Bueno, vamos a tener una pregunta y esa pregunta va a tener dos opciones y vamos a tener que dar nuestra opinión personal y decir qué es lo que nos parece mejor a nosotros. ¿Ok? Buenísimo. Ok, la primera pregunta es, ¿tener telepatía o tener telequinesis? Telepatía es cuando podés leer la mente de otras personas, ¿no? Sí, Y telequinesis es poder mover objetos con la mente. creo que la telepatía también es poder hablar mentalmente con otras personas. Creo que sí, ¿no? Como al tener telepatía podés como... Ahora mismo podría estar Ir así. pensamiento, ¿Cómo sería? transmitir pensamientos. Exacto, podría estar con la boca así y transmitirte mis pensamientos, si estuviéramos en persona, ¿no? Exactamente. Entonces, me está llamando mamá. A ver. Hola, mamá. Estoy en llamada con Fausto filmando un podcast. Estamos por pasar por la puerta de tu casa en 2 minutos. Ah, ¿por qué? Saluda a los amigos de Spanish Boost. Saluda a los amigos de Spanish Bus, dice Fausto. Saludos a los amigos de Spanish Bush. Entonces, seguimos después de la llamada de mi mamá. ¿Telepatía o telequinesis? Esta pregunta está súper interesante. Yo estoy pensando mi respuesta porque son muy interesantes las dos opciones. ¿Vos tenés También una... yo estoy muy seguro de mi respuesta. ¿Ya tenés una No me respuesta? interesa lo que piensan los demás, así que voy siempre con telequinesis. Telequinesis. Ok, ya Sí, la tenías lista a esta respuesta en tu cabeza. sí. Si tuviera que elegir, creo que telequinesis es mi poder favorito de todos los poderes que existen. Ok, ¿por qué? ¿Qué beneficios tiene la telequinesis? Poder jugar a la computadora sin tener que usar periféricos. Ok, o sea, jugar a la computadora sin el teclado, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Para eso usarías la telequinesis? También para prender y apagar la tele Mm, sin tener que moverme. Ya sé que existen los controles remotos, mm. pero a nadie le gusta extender el brazo, entonces simplemente pienso y apago y prendo la tele. Claro, yo pienso también la de prender y apagar la luz, ¿no? Claro, prender y apagar la luz es muy buena, pero esas cosas están solucionadas por la tecnología. Hay un uso incluso más interesante de la telequinesis y es transportar flotando tu vaso de agua hasta donde estás sin tener que levantarte. Claro, así aparece Así que como... transporta. Exactamente.
que se transporte el vaso hacia vos por la telequinesis. Es verdad, nosotros que somos un poco fiaca a veces, ¿no? Fiaca es Vagos. vagos, sí, no tenemos mucha energía para hacer muchas cosas. Tener telequinesis está bueno. Ahora, la pregunta sería, ¿la telequinesis requeriría esfuerzo físico también? ¿Quedarás cansado como si hubieras estado corriendo? Yo creo que la telequinesis te debe agotar no físicamente, sino mentalmente, Ujú. así como si hubieras hecho tarea durante mucho tiempo. Yo creo que si abusás mucho de la telequinesis, empezás a tener fatiga mental. Claro, ¿sabes cómo lo veo yo? Tengo estudiantes que están empezando a hablar en español y a veces después de una hora de clase están muy cansados, están como agotados mentalmente, como sin energía, porque claro, es difícil hablar en un nuevo idioma y requiere como que tu cabeza se esfuerce. Siento que sería similar el cansancio, ¿no? De usar la telequinesis. Claro. Te agarra mucho sueño también cuando estás en épocas de estudio Ujú. para los exámenes. Sí, De la nada tenés mucho sueño durante horas que quizás no tendrías sueño normalmente porque usaste mucho la fuerza mental. exacto. Y ahora la pregunta sería, como estamos hablando de dos opciones que son de poder mental, ¿no? De energía mental, la telequinesis es tu decisión, la otra opción es la telepatía, que es el poder leer los pensamientos de otra persona y también transmitir pensamientos a otra persona. Esa opción probablemente tendría efectos similares, pero tiene sus beneficios. Por ejemplo, con Fausto podríamos estar en una situación y podría enviarle un mensaje cerebral, ¿no? Oculto para decirle lo que le quiero decir. Pero hoy en día está la tecnología. Puedo simplemente enviar un mensaje. Podemos hablar en otro idioma que las personas no entiendan, ¿no? Hay opciones, así que no es tan único esta idea de poder enviar un mensaje oculto, ¿no? Claro. Pero lo que sí tiene a favor la telepatía, me parece, es si podés saber qué piensan de vos, ¿no? Sí, pero siento que no me interesa tanto, particularmente a mí. Claro, mi hermano es cero, cero interesado en lo que en Argentina decimos chusmerío, o en otros países dicen chismerío, que es como cuando hay así como intercambio de información de otras personas, todo como así muy chismoso. Yo soy un poco chusma, diríamos, pero al mismo tiempo no me gusta escuchar opiniones negativas, me hace mal. Entonces creo que preferiría la telequinesis por todos los beneficios que tiene y por evitar escuchar un montón de opiniones negativas de personas, ¿no? Como escuchar pensamientos ajenos, escuchar pensamientos de otras personas, creo que no está bueno, creo que no es algo positivo realmente. Más me parece una pesadilla estar Claro. escuchando constantemente pensamientos de otras personas. Imagino igualmente que se podría controlar Mm, esto. Podés elegir a quién le lees los pensamientos, sí, pero igualmente sería muy complicado no hacerlo claro, claro. cuando tenés la posibilidad. Tendrías muchos problemas de confianza, ¿no? No podrías confiar en ninguna persona, probablemente.
Sí, sí, sería muy complicado confiar en alguien. Sí. Pero bueno, entonces ambos decidimos para esta primera pregunta telequinesis. Me gusta mucho, estoy muy de acuerdo con telequinesis. En los comentarios nos pueden dejar qué es lo que ustedes decidirían y por qué. Acá hay que justificar sus respuestas. Claro. Y bueno, vamos con una siguiente pregunta. A ver, son dos opciones respecto a nuestras vidas. Dice, tener un botón, como un botón, de rebobinar, es decir, de ir para atrás en el tiempo, o tener un botón para pausar, para poner pausa a tu vida. Opción 1, rebobinar, ir para atrás. Opción 2, pausa, un botón de pausa. ¿Cuál opción preferís? Creo que acá también tengo muy clara mi respuesta y es el botón de rebobinar, de ir para atrás. Ok. Porque si pudiera rebobinar, podría ver los números de la lotería y ser millonario. Ok, entonces está por encima de esta decisión, lo principal es esto de poder tener una vida muy financieramente exitosa. Exactamente. Ok, interesante pensamiento. Entonces vos estarías viendo los números de la lotería, rebobinarías y irías a jugar esos números. Claro, así ser millonario. Ok, ok, está bueno. Yo lo que pensé que iba a ser tu respuesta, que es un poco mi respuesta, es que rebobinar y pausar son un poco similares, ¿no? Como si puedo pausar el tiempo, pero no tengo el beneficio de ir para atrás. Al ir para atrás es un poco pausar el tiempo, es similar. Quizás no es lo mismo, tiene sus beneficios poder pausar completamente el tiempo. Siento que hay algo muy similar, ¿no? De ir para atrás como casi que pausar el tiempo y tener una nueva oportunidad en algo. Aunque quiero decir que a veces está bueno equivocarse y tomar decisiones incorrectas, eso nos suma puntos de aura. Equivocarse en la vida es importante. Siento que es muy tentador saber tener el control de ir para atrás, ¿no? De modificar las cosas. Y también un poco pausar el tiempo, como decir, ok, esto no me está gustando, siento que tenés un beneficio similar a pausar el tiempo. No me gusta, voy para atrás y lo pienso, ¿no? Tengo como un momento de pausa. Quizás en el otro tenés Claro. mucha más pausa, ¿no? Yo lo que pienso es la utilidad de rebobinar es algo muy positivo si querés tomar distintas acciones a las que hiciste, pero equivocarse está bueno, pero tiene cierta limitación. Por ejemplo, si vos estás en una situación de riesgo en la que te disparan, Sí, si rebobinas el tiempo no vas a poder hacer nada para evitar ese disparo. Mientras que si pausas el tiempo y podés moverte, claro. podrías evitar esa situación de riesgo. Claro, muy situación Matrix, ¿no? Quizás te da un poco de tiempo extra para resolver cosas que son más instantáneas, ¿no? Claro, Puede claro, ser. Siento que se puede resolver igual con lo de rebobinar, pero también me quedo con rebobinar porque sería una herramienta increíblemente valiosa, ¿no? Creo que sería, si existiera un producto que te venden un control y podés ir para atrás, sería invaluable. Porque en el episodio 1, casualmente la pregunta con Martín era ¿qué vale más?
el tiempo o el dinero, o qué elegís, más tiempo o más dinero, y los dos elegimos tiempo. Entonces, si hubiera algo para manipular el tiempo, creo que está por encima de todo, especialmente ganar tiempo. Veo que mamá está en el fondo. ¿Querés invitarla a responder esta pregunta? Ma, ¿querés pasar a responder una pregunta o no? Ya vas a tener tu episodio particular, pero ya que apareciste en cámara, te cuento un poco el tema del podcast. Es un Bueno, podcast donde tenemos dos opciones y nos sentamos a discutir. Estas dos opciones que estamos discutiendo ahora son tener un botón para rebobinar el tiempo o tener un botón para pausar el tiempo. ¿Qué elegirías y por qué? Justificar. eh, yo creo que elegiría rebobinar el tiempo, y, pero se podría modificar algo cuando rebobinamos, porque Sí, podríamos modificar algo que tal vez no nos gustó en el tiempo. Entonces, si tenemos ese poder de ir para atrás, algo que tal vez no nos gustó como fue, cambiarlo, tomar otra decisión. exacto. Ese es el poder de rebobinar el tiempo. Al volver para atrás, puedes cambiar decisiones del pasado. Claro. Yo, Ahora, si pauso, no sé si puedo cambiar algo, pero si lo rebobino, creo que sí. Ujú. yo ni siquiera pensé en cambiar acciones, sino en ganar dinero. Claro. Ganar la lotería rebobinando y viendo los números. Esa también es buena, pero bueno, a veces uno, yo lo primero que se me vino a la mente es si pudiera cambiar situaciones que tal vez no fueron afortunadas, poder cambiar, tener ese poder de cambiar ese momento para que fuera para mejor. Claro. Mamá lo dice No con pensé odio en ya. no, algo que no te gustó Sí, o te lastimaste. Suponete, el día que yo me quebré el pie, si yo pudiera ir a ese momento, no cruzaría corriendo la calle, claro. Es mirando para verdad. otro lado, y me hubiera evitado esos 3 meses de recuperación. Claro, acá hay un punto A ese, hay un a ese punto, momento. hay un punto muy válido de lo que está diciendo mi mamá, que es, ella da como ejemplo que hubo una vez que se quebró el pie, el pie, el hueso. Entonces, después de eso tuvo que estar 3 meses en recuperación, tratamiento, con yeso en el pie. Si pudiera ir para el tiempo atrás, podría tomar la decisión de no hacer lo que hizo cuando se lastimó el pie, de no correr, tener más cuidado y podría haberse evitado eso. Es verdad, es una herramienta que te permite cambiar cosas que en algún punto te pudieron haber hecho miserable, ¿no? Como quebrarte un hueso. Sí. Pero bueno, para esos momentos que vos sabés qué momento fue, ir ahí y arreglarlo. Es muy interesante las diferentes perspectivas, porque esa fue tu perspectiva de solucionar algo como eso, muy buena. Fausto pensó, ok, yo voy, gano la lotería, soy millonario, listo. Y yo lo que pensaba era simplemente que es muy similar a pausar el tiempo, rebobinar, como si pausás, no tenés ningún beneficio más que frenar en el momento y elegir. Y si rebobinás, como que tenés una pausa también para pensarlo y múltiples intentos probablemente de cambiar una cosa. Sí. Así que somos todos Claro, team rebobinar. Sí. sí, está habiendo consenso. Estamos todos de acuerdo. Con Martín hicimos el primer episodio con Martín y pensamos que iba a haber beef, que iba a haber conflictos y parece que de momento está todo muy
estable, todos tenemos decisiones similares. Espero que en episodios futuros sea todo más controversial y nos peleemos entre nosotros para elegir algo. Pero bueno, eso fue todo por este segundo episodio en donde elegimos una cosa sobre la otra, entre dos opciones similares. Espero que les haya parecido divertido. Déjennos en los comentarios qué es lo que elegirían ustedes y justifiquen. Y nos vemos en un próximo episodio. También nos podrían nombrar en los comentarios preguntas, Sí, las cuales serían interesantes de responder. Preguntas controversiales. muy bueno. Ok, también déjennos preguntas para elegir. Dennos más ideas para próximos episodios. Y bueno, eso fue todo. Nos vemos en uno próximo. Chau, chau.